Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masejet Orayot, Besimanataba, comenzando Masejet nuevo, Orayot, estamos en la página Bet. Vamos a comenzar. Dice la Mishnah: Oru Beddin Avot Alejat Mikol Mitzvot Amorot Batorah. Dice, si el Beddin instruyó que se podía hacer algo, pero ese algo transgredía cualquiera de las mitzvot de la Torah, que aquellas mitzvot que si fuera a propósito hubiera sido caret, lo ale, ¿no? Y el Betín se equivocó, instruyó que está permitido hacer tal cosa. Ve'alach hayahit ve'asa shogeg al pihem, y fue una persona particular, hizo sin querer, según la instrucción que le dieron. Beshasu de Asai Mahem. Tanto si él hizo la prohibición junto con ellos, que también le hicieron la prohibición. O sea, Asu, el Beddin, el tribunal lo hizo y él también lo hizo a la vez. Beshasu de Asajarjen. Tanto si el Beddin lo hizo y él lo hizo detrás de ellos. Beshasu de Asa. Tanto si ellos no hicieron y él sí hizo. En cualquiera de los casos, él es patur. Está exento de traer un sacrificio. ¿Por qué? Porque él se basó en el tribunal que dijo que está permitido. Ahora, ahora si el tribunal instruyó, igual, algo es prohibido, se equivocó, dijo que está permitido, y si hubiera sido a propósito, es algo que lleva a caret. Y uno de los jueces supo que se equivocó, o talmid de Urroilora, o fue un talmid propicio de instruir, un alumno, un erudito alumno que es propicio de instruir, también supo que ellos se equivocaron. Vealach veasal pije, pero él igual fue y hizo lo que ellos instruyeron. Ben Sheasu veaseimahen, tanto si ellos hicieron y él hizo con ellos. Ben Sheasu veasajarejen, tanto si ellos hicieron, el tribunal hizo y él hizo a Jarejen después de ellos. Ben Sheasu veasa, tanto si ellos no hicieron y él sí hizo, Arze Hayab, él tiene que traer un sacrificio. Está condenado a un sacrificio. Mi precio está la Bebedín, porque él no se basó en el tribunal para hacer esto. Él sabía que el tribunal se equivocó, él se basó en sí mismo. Y sabemos que toda persona que se basa en sí mismo tiene que traer un sacrificio cuando una verá de caret, lo aleno. Ya claro, esta es la regla. Tú le veas alguien que se basa en sí mismo, tiene que traer hayab, condenado a Corban. Batolé Beddin, y el que se apoya o se basa en el tribunal está patur. Ok. Amar Shmuel. Leolam Beddin Hayab, en Beddin Hayabim, Ashomru Lahem Mutarim Atem. Ahora, sabemos que hasta ahora la Mishnah no habló del tribunal, porque el tribunal también tiene que traer un sacrificio, pues solamente trae sacrificio cuando la mayoría del pueblo se equivocó, no cuando fue un particular. Entonces ahora dice Shmuel, en Leolam, en Beddin Hayabim, nunca el Beddin va a estar obligado a traer un sacrificio si la mayoría del Zibur se equivocó, hasta que ellos digan la frase permitidos ustedes. Si ellos dicen esa frase, ya eso los conlleva a ellos a tener que llevar un sacrificio, se llama par a Elem Davar Tzibur, por haber provocado que la mayoría del Tzibur se equivocó en esto. Rabdini ben Ardé Amar, pero Rabdini de la ciudad de Ardé dijo no, eso no es verdad. Es H. Mutarim Atem Lasot, hasta que ellos digan y usted está permitido de hacer. Quiere decir que tiene que decir la palabra Asot. Maitama, ¿cuál es el motivo que tiene que decir la palabra Asot? Lefi Shelonik Mera Ora, porque el decir Mutarim Atem, usted está permitido, no concluye en la instrucción. Para que concluya la instrucción, tiene que decir la Asot. Ok. Amar Abaye Av Anana Metanina, dijo Abaye, también nosotros estudiamos igual, como Rabdini, que tiene que haber una instrucción más clara de hacer.
Porque si Hazar le hiró, un rabino que fue a preguntar al Tribunal Superior, el Tribunal Supremo, una alajá, y él volvió a su ciudad, Beshaná Belimet Kedera Shelimet, y él enseñó a la gente, igual como enseñaba en un principio, no cambió por lo que le dijo el Tribunal Supremo. Patur está exento de las leyes del rabino rebelde, está Patur. Ahora, oral Azot, pero si él instruyó para hacer, como él decía, Hayaf, ahí sí está condenado a las leyes, a las consecuencias del rabino rebelde, pero vemos aquí que tiene que ser, que sea la Azot. Amar Reviaba, dijo Reviaba, a Banana Metanina, también nosotros estudiamos igual. ¿Dónde lo estudiamos? Dice, Orola Bedin Leinase. Si el tribunal la instruyó a una mujer que ella se puede casar, porque un testigo dijo que vio que el marido se había muerto en la guerra, y entonces el Bedín decidió y le instruyó, se puede casar, de Alja, y ella fue, pero Kilkelá, no se casó, sino tuvo una relación de prostitución con alguien. Ahora, y de repente llegó el marido, Hayeb de Corbán, ella tiene que traer un sacrificio. ¿Por qué un sacrificio? Porque Shelo y Tirula era le hace, porque el tribunal lo que le permitió fue casarse. Por más que se equivocó el tribunal, pues no importa, fue casarse, y ella no se casó, ella buscó otra cosa. Quiere decir que no se apoyó el Bedín. Pero bueno, el hecho de que dijo, que está dicho en la Mishnah ya, Beorá la Bedín le nace, alargó tanto diciendo todo eso, es para decirnos que para que el Bedín tenga parte en todo eso, tiene que ser que el Bedín le instruya directamente a hacer. Dice, Amar Rabina, Av Anana Metanina, también nosotros estudiamos igual. Oru Bedín la abora la Ham Kol Mitzot Amuraba Torah. Eso fue lo que dijimos ahorita. Si el Bedín instruyó al pueblo a transgredir, sin querer, a transgredir una de las provisiones de la Torah que lleva en Karet, entonces ahí vemos que si es mayoría tiene que tener un corbán. Ahora dice, Oru Bedín labor, o sea, instruyó para transgredir. Quiere decir que la instrucción fue una instrucción de hacer. A diferencia de decir, mutarim lahem, eso no es suficiente. Y tú lo mides y ya no hace falta tener más pruebas, ya no hace falta tener más pruebas suficientes con lo que trajimos. Ica de hambre, quien estudia esto diferente. Amar Shemuel, en Bedín Hayabim, un Bedín no está obligado, condenado a traer su sacrificio al Shemru lahem mutarim atem lasot. Hasta que digan mutarim atem. Si dicen mutarim es de lasot, ya con eso ya es suficiente. Rabbi Menardea, así dice, ¿no? Mutarim atem lasot. Rabbi Menardea amar, afir mutarim atem. Cuando digan mutarim atem, ustedes están permitidos, nikmera hora, suficiente. Sin hacer la lasot. Así dice Rabbi según esta forma de estudiar. Es contrario a lo que vimos antes. Ahora, Amar Abayé, entonces la Abayé se llama Velotranaki. Nosotros no estudiamos como dijo Rabdimi. Porque según Rabdimi, Mutarim Atem suficiente, ¿no? Pero nosotros estudiamos en una Mishnah que vimos antes, Hazar Leiró, si el rabino rebelde volvió a su ciudad de Shana Olimet, que era Shelimet, y enseñó como la forma que enseñaba antes de preguntarle al tribunal, Patur está exento de las consecuencias de un rey rebelde, pero si dice oral azot, si instruyó para hacer, como él decía y no como el tribunal dijo, Hayab, está condenado. Te quiere decir que tiene que instruir la azot para hacer, no solamente decir mutarimatem. Y además Rabiaba también trae otra pregunta contra Rabdimi, según esta forma de leer. Dejalo Tanaji, no estudiamos nosotros así. ¿Por qué? Porque dice la Mishnah, Oru la Bedín la azot. Oru la Bedín le inase. El Bedín la instruyó que se puede casar, o sea, acción. Pero al Jabe Kilkelá, ella fue y se prostituyó, ella tiene que tener corbán porque porque lo que le permitieron fue casarse y no prostituirse. Pero si se hubiera casado, aunque el esposo volvió, está paturada porque lo hizo con el Bedín, pero el Bedín dijo, y Bedín la linase, o sea, acción, no solamente mutar. Amar Rabia de Autanaji, te dijo Rabia, tampoco estudiamos así.
como dijo Rabbi ahora, sino, ¿por qué? Porque pone Oru Bedin lavó alcohol, Oru Bedin instruyó el tribunal labor para transgredir a la Had de Kol Mitzvot Torah, para transgredir cualquiera de las mitzvot que está escrito en la Torah que llevan caret. Vemos ahí que tienen que, no es suficiente mutar la gente, sino que más que hagan. Entonces vemos aquí que 3 preguntas contra Rabbi, de tú lo midí nomás, y no hay más preguntas. Dijo la Mishnah de Allah Yahid de Asa Shogeg al Pihem, y fue la persona sola y hizo Shogeg sin querer, basado en la instrucción del Betín Patur, no tiene que tener Corban. Ahora el punto de la Mara dice, no entiendo, bendite a Sal Pihem, porque la Mishnah no me dijo, hizo según la instrucción, Shogeg la Mara, ¿para qué me dijo la palabra sin querer? Obvio que fue sin querer. ¿Por qué? Porque lo hizo según la instrucción. Para mí Shogeg, amarraba, dijo Shogeg, es la tuya, oro betim, shehele mutar, benitjaev lo jele beshumar, beajalo. Este Hidush dice Raba que el Shogeg, ¿para qué viene? Para enseñarme un caso nuevo. Que si el betim instruyó que tal pedazo de cebo era permitido. Sí, por error, así dijeron. Y esta persona tenía un pedazo de cebo, que permitieron, y un pedazo de grasa permitida normal. Y él pensaba comer la grasa y se comió el gel, se comió el cebo, Veajaló y se lo comió el cebo. Patur está exento, pero está exento no por el Bedín, porque él al final no comió esto porque el Bedín le dijo, él comió porque se equivocó, aunque sabía que el Bedín había metido. Y al Pihem, lo que dijo el Pihem, la Mishnah es al Pihem más, para un caso que sí se lo comió el cebo por la instrucción. Ok, o sea que Shogeg viene a enseñarme un caso y al Pihem otro caso. Y cada hambre que dice que amarraba, que Shogeg, dice, cuando dice la Mishnah Shogeg al Pihem, sin querer por su instrucción, es Jude Patur, ahí está Patur, Aval. Pero Nitjalev lo Jele Bishuman, por el caso que se le intercambió el cebo por la grasa, pensaba comer grasa y se comió el cebo, Veajaló y se lo come a Hayab, ahí está Hayab, tiene que tener Corban, porque al final no comió el cebo por la instrucción, él comió el cebo por el error. Entonces, Milta de Pshita le Raba, algo que era sencillo para Raba, el caso de comer sin querer el cebo del Betín, que vaya a leerle Ray Barjama, lo tenía como duda, porque de Ray Barjama preguntó Ray Barjama, Oru Betín Shehele Mutar, si el Betín instruyó que el cebo es permitido, Beitjalef lo Beshuman, y se le intercambió por la grasa, porque pensaba comer grasa y se comió el cebo, viajaló y se lo comió el cebo, Mao, ¿cómo la leí? Amarraba, le dijo Raba Tashema, ven y aprende de otra Mishnah, Alá Yahid, Shogeg al Pihem, fue el Yahid, alguien particular, y hizo sin querer según la instrucción del Betín. ¿Qué se entiende de aquí? Que cuando está Patur, cuando Shogeg al Pihem, bueno, la pregunta es, Shogeg al Pihem la malí, ¿para qué me dijo Shogeg al Pihem? Sin querer por la instrucción. La habla tuya, no para enseñarme, que solamente si es Shogeg al Pihem es Patur. Pero Oru Bedin, Shehele Mutar, Bitjalev lo, Helbel Shuman, Bajalo, Patur. Esa es la primera enseñanza que vimos antes, ¿no? No es para enseñarme que si Oru el Bedín, si el Bedín instruyó que el Helbel Mutar, Bitjalev lo, y se le intercambió el cebo por la grasa y se lo comió sin querer el cebo, que está Patur, como la primera vez que estudiamos. Entonces, para eso esa es la ley, que es Patur. Entonces Dilma no le dijo, no, quizás Shogeg al Pihem de Patur, pero le dijo, quizás Shogeg al Pihem de Patur. Tienes razón, solamente yo puedo entender, no como tú, sino como la segunda vez que vimos antes, que Shogeg al Pihem, si es sin querer por la instrucción es Patur, Abanitjaleb lo Hel Beshuman, pero con el caso del intercambio del cebo por la grasa, Veajalo y se lo comió Hayab. Entonces, yo no sé cuál de las dos, dijo Raúl Jama, cuál de las dos es la verdad. Y que de hambre que dice que amarraba, dijo Raba, Tashema ven y aprende. Allah Yahid de Asa Shogeg al Pihem. La Mishnah dijo que fue un particular y hizo sin querer según la instrucción. Mailab, ¿qué se entiende ahí? Shogeg al Pihem de Patur. Que solamente si es sin querer, basado en la instrucción, está Patur. Avalet Jaleb lo, Helbe Shuman, Bajalo, Hayab. Pero si se le intercambió el cebo
con la grasa y se lo comió Hayab. Puede empezar así, como dijimos ahorita, como Ratami. Dice, no, Dilma Shogeg o Alpihem. No, quizás la Mishnah hay que estudiarla. Shogeg una cosa, o Alpihem es otra cosa, como vimos el primer estudio que vimos antes. Entonces, por lo tanto, son dos lados reales de cómo ver la Mishnah y salían las consecuencias de la halajá, si es patur o hayab, el caso que se le intercambió la grasa por el cebo o el cebo por la grasa. Beplukta, y esta discusión es la misma discusión que tienen otros rabinos. Oru bedin shehale mutar. El bedin instruyó que el cebo era permitido. Beit haleb lo haleb beshuman. Y se le intercambió el cebo por la grasa. Beajalo y se lo comió sin querer. Rab amar patur. Rab dice que es patur, como habíamos dicho en un estudio. Pero Rab amar hayab. Rab dice hayab. Que sí que ahí está en la machloket. Meitivi, la Gemara de una kushia. Dice el pasuk. Dice, me ama aretz beazotá. Y de ahí está hablando el caso de una persona que tiene que tener un corbán porque sin querer y transgredió algo que tocaba caret lo aleno. Y ahora pues dice, si una persona me ama del pueblo, hizo una de las cosas prohibidas. Ahora, ¿para qué me dijo del pueblo? Quiere decir que hay gente que no está dentro del pueblo en esta halajá. Es prat le mumar, para aquella persona que es un mumar, una persona apegada, un judío apegada a la idolatría, que de él no recibimos ningún corbán. Entonces, por lo tanto, no lleva corbán, porque no solemos recibir. Eso es lo que dice Neamaret. Raishon ben Yossi, Omer Mishon Rey Shimon, dijo Raishon ben Yossi, no Mishon Bar Yochai, no hace falta el pasuk para esto. Porque ahora Omer pone el pasuk, otro pasuk pone, Asher lo ta'asena bishgaga be Hashem, las mitzvot que no puede hacer y hizo sin querer y fue culpable, Oda, y si la persona se enteró, trae un corbán. Quiere decir, se enteró y se arrepintió. Quiere decir, Asham midiato, el que se arrepiente cuando sabe el error, me vi corbán midiato, trae un sacrificio cuando es sin querer. Los shaviatos, pero si alguien que no se retractaría midiato cuando se entere que hizo mal, porque es un mumar, él no me vi corbán de shigiato, no traería que un sacrificio por su error. Entonces no hace falta el pasuk de amar, es para eso, según Rabbi Shimon. Dimita. Ahora viene la pregunta contra Rabbi Yohanan. Y si me quieres decir que tú, Rabbi Yohanan, el caso del intercambio está hayab, haloshabidatohi, esta persona, cuando se entere, no va a cambiar de su pensamiento, porque dice, bueno, ¿qué problema hay si comió el geleb? Si el bedín le dijo permitido. ¿Correcto? Entonces quiere decir que este es un caso en que le diga el error no cambiaría de opinión. Y la regla cuál es, cuando le dice el error no cambia de opinión, no trae corbán. Entonces tú, Rabbi Shimon, no entiendo cómo, no Rabbi Shimon, tú, Rabbi Yohanan, ¿cómo dices que trae corbán? ¿Ok? Entonces amarra papa. Dice, no, que hasta Rabbi Yohanan, pues sostiene Rabbi Yohanan. Esa es la respuesta. Quedan de Jim y día de Leo le bedina adrebao. Por que cuando el tribunal se entere de ese error, se van a retractar de Namadarbe, y él también se va a retractar con ellos. Y no comería eso. Entonces, aunque el bedín todavía no se ha retractado, se considera que él es propenso o propicio de retractarse, y por lo tanto tiene que tener korban hatat. Entonces, si es así, ya no hay ninguna pregunta contra Yohanan. Amarraba. Muy bien, entonces dijo Raba. Muy bien. Modé Rav. Entonces, Rav reconoce, porque Rav habíamos dicho que esta patur, que esta persona que se intercambió, estaba patur, ¿no? Modé Rav, she'eno mashlim le Rob Tzibur. Dice, Rav reconoce que, como él opina que este señor no lleva corbán, con el que se le intercambió, entonces a mismo que no llega corbán es patur, pero no está a nivel de completar Rob Tzibur. ¿Qué significa? Nosotros dijimos que para que el bedín, para que el tribunal ya tenga que tener un corbán por este error, quiere decir que la mayoría del Tzibur hizo por su error, por el error del bedín. Entonces, ¿qué pasa si el bedín, si el Tzibur, el pueblo está mitad y mitad? Y este señor
inclinaría la balanza a la mayoría para que el Bedín traiga Corbán, no lo complementa. Maitama, ¿por qué? Porque marcará Bishgaga. Dice, ¿por qué? Porque tiene que ser, para que traiga el Bedín, tiene que ser que el pueblo sea Bishgaga, en el mismo error. Todos estén en el mismo error. Y este señor no está en el mismo error de los demás. Este señor tiene un error que se le intercambió y los demás tienen un error basado por el Bedín, entonces no se suman. Dijo la Mishnah, Besha Asu Beasa y Mahem, ¿no? Dijimos tanto que el Bedín hizo con ellos y trajo 3 niveles. Entonces le pregunta a la Mara, Lama le limita Colane, ¿para qué trajo los 3 niveles? Primero ellos hicieron y él hizo. Después ellos hicieron primero, después hizo él. Y después ellos no hicieron, después hizo él. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué los tres niveles? Bishlam, dice la Gemara, yo entiendo. Resha, la parte Resha de la Mishnah, que es el caso de Patur, está bien. Aplico la regla Lozu Abzu Ketane. A veces hay una forma de estudiar Mishnah que no solamente te enseño este, sino también te enseño este. Está bien. No solamente es Patur cuando lo hicieron a la vez, sino también cuando esto, sino también cuando yo solo. Ok, está bien. Es la cefa del Ejiube, pero la cefa que ves para condenarlo, Ifja me vayale, debe ser al revés, porque los casos siguientes son más fáciles de hacerlo Hayab que el primero. Entonces no puedo aplicar no solamente este, sino también te enseñé este. No aplica. Entonces, ¿cómo sería entonces? Se llamará no. En la cefa explicamos otra regla de Mishnah. Te enseñé este, y este que no hacía falta enseñártelo, porque cuanto y más, también que tal te lo enseñé. O sea, te enseñé el primero que aunque lo hicieron juntos, el Bedín y él, está allá porque él sabía el error. Entonces, cuanto y más si lo hizo él solo después, igual te lo enseño. Ok, Belladá Ejad Mehet Tabú también de Raúl Bará. Dijimos que si uno de los Dayanim, de los jueces, supo el error, o un talmid, o un alumno que era propicio de instruir. Ahora ponte la maratarte la malí. ¿Para qué me enseña las dos cosas? ¿Para qué me enseña un dayan o el alumno? Y se amarra a historia, hace falta, porque salga también, tú quieres pensar que Anemile, cuando que yo digo es que se considera persona suficiente por sí mismo y tiene que traer corbán. Dice, cuando es Gamir Besabir, es un dayan que él sabe la halajá y también es sabir. Él llega al nivel que puede deducir cosas a partir de eso. Abal Gamir Velo Sabir, pero alguien que es Gamir, que sabe la halajá, pero no sabe saber deducir a partir de esa, no está condenado a Corbán. Ese sería el Talmid. Para eso me enseñó que no, que incluso así tiene que traer Corbán. Amale Abayé le dijo, Abayé, ya va, pero no entiendo. La Mishnah dijo que es Raúl Leorá, propicio de instruir. Gamir Besabir más entiende que alguien que sabe acá y sabe deducir otros casos y todo. Entonces no cuadra lo que tú dijiste, tienes razón. Entonces amarle, Anahi camina, esto es lo que quise decir yo. Y me aji, si yo hubiera explicado, traído nada más la Mishnah, el caso del juez, Abamina Anemile, yo he pensado que Gamir Besabir. ¿Por qué? Porque el juez, como aquel alumno también, que sea Gamir, que sabe que sabe la halajá y sabe deducir. Abal Gamir Velosahir, pero un alumno que es Gamir, sabe y no deduce, no sería Hayab. Tana, para eso me enseñó Raúl Leorá, que es propicio para enseñarte que mi Mishnah Yeterá, aprendemos de estas palabras de más, para que afilu Gamir Velosahir, que pues están de más, para enseñar que incluso alguien que sabe y no deduce, Gamir Velosahir, sabe y no deduce, o Sabir deduce Velo Gamir, también tiene que traer Corbán. Raúl Leorá, ¿quién es Raúl Leorá? Amarraba que con Shimon Ben Azai, Shimon Ben Zoma eran alumnos, no eran titulados, pero eran propicios, grandes jamín, grandes razonadores, y son propicios de instruir. Amale Valle, dijo, váyate, Kihai Gabna me dijo, perdón, entonces es así. Cuando ellos hicieron
lo que hicieron no es shogeg, es mezid. Ellos sabían que el Bedín se equivocó y ellos saben muy bien si se equivoca el Bedín o no. Entonces así, mezid no trae corbán. No entiendo entonces. Según tu motivo que me acabas de preguntar ahora. Entonces, Tania lo que dice la baraita, Basotá Ajat, dice el pasú pone que si una persona hizo un error, pues sin querer y transgredió una de las Basotá Ajat, una de las mitzvot que no se pueden hacer. Dice, viene a enseñar que Yahid o sea Piatzmo Hayav, de aquí se aprende que un Yahid, un particular que hizo una provisión basado en su error, Hayav, trae Korban, Beorá Bedín Patur, pero si hace la provisión basada en el tribunal, Patur, se entiende el pasuk, porque el pasuk se entiende que lo hizo por él mismo. Ketzat, ¿cómo sería para explicar esta baraita cómo es? Ketzat, muy bien, fácil, dice, Oru Bedín Shehele Mutar. Si un Bedín instruyó que un tipo de cebo está permitido, pero dale Had Mehem Shetau, y sabía uno de los jueces que se equivocaron, el tribunal, o Talmid a Yosef Nehem, de Raúl Ora, un alumno que está sentado delante de ellos, propicio de instruir, Kegon, Shion Menazai, aquí está Shion Menazai. Muy bien. Yahol Yehe Patur, por pensar que está exento de traer Korban, Talmud Omar, Basotá Ajat. Dice el pasuk Basotá Ajat, cuando hizo una de ellas, Yahid, aprendemos que Yahid, o sea, el Piatzmo Hayav, un Yahid, un particular que hizo por su error propio, trae Korban, Beorad Bedín, pero si lo hace con una instrucción del tribunal, Patur. Ok, está exento. Ahora, ¿qué dijo la baraita? Beforaz dijo Shimon ben Azai, como un talmid propicio de enseñar, de instruir. Muy bien, entonces vemos aquí entonces que inclusive un jajam como él lo hizo igual, no se consideró Mesid, se consideró Shoget, era Korban, así cerraba, es lo que yo digo. Entonces, pero él entonces, ¿cómo encontraríamos entonces el caso de la baraita para que cuadre bien? Muy bien. Entonces, sería entonces Kegon de Yadá de Asur. Él sabe, el jajam sabe que lo que el tribunal permitió está prohibido. Bekata de mitzvah de Jamim. Y en eso se equivocó. ¿Se equivocó en qué? En la mitzvah de escuchar a Jamim. ¿Por qué? Porque él pensaba que hay una mitzvah de escuchar a Jamim. Ese fue el error de él. Jamim dijeron que está mutado. Él sabe que se equivocaron, pero Jamim dijeron, yo lo hago. Entonces está bien, entonces leí Diname, también dice Raba, yo también, entonces explico igual. Igual que tú me explicaste la baraita ahora, que el error de él sabe que está prohibido lo que hizo. Ay, ¿cómo lleva Korban si sabe? Porque el error de él que lo llevó al Korban es pensar que tiene que seguir a los Jamim, aunque sepa que te equivocaron. Le digo a mí, yo también, dice Raba. Explico igual de todo mitzvah de Shon Jamim, que Shimon ben Azai y Shimon ben Shatach se consideran sin querer porque ellos pensaron que hay que escuchar las palabras de los Jamim aunque se equivoquen. Ahora dijimos que al final la braita trajo una regla. Todo el que se pase a sí mismo tiene que traer Korban. Esa es la tuya, May. ¿Qué viene a enseñarme? Y se entiende en la Mishnah solo. Dice, la tuya viene a enseñarte que Mebaet Beorah. Aquella persona que siempre está en contra de las instrucciones del Bedín. Siempre. Entonces, él siempre está en contra. Y justo en esta, hizo como el Bedín. Entonces, no lo considero que se basó del Bedín, sino se considera que lo hizo por sí mismo. Este es el Hiddush. Está bonito, ¿no? Como siempre lo hace en contra, entonces asumo que tu Kavaná no fue a ser como el Bedín. Ok. Tole Bedín, ahora dijo la Mishnah que en la regla que si se apoya en el tribunal está Patur. Ahora la tuya, ¿qué viene a enseñarme? Oru Bedín Beyadush Etaú Behazru Bahen. ¿Cuál es el caso? Que el Bedín instruyó que está permitido y después el Bedín supo que se equivocó y se arrepintió, pero este hombre no supo que se retractaron, igual lo hizo. Ese Hiddush que ahora se considera que se basó del Bedín y está Patur.
Pero esto que acabas de enseñar está claro, está enseñado explícitamente en la Mishnah que sigue. No importa, Tana de Arefaresh, el Tana enseñó en nuestra Mishnah sin explicación, y la Mishnah siguiente lo explicó. Amar Reviuda, Amar Shmuel, dijo Reviuda Shmuel, Zu dibre Reviuda, nuestra Mishnah es la opinión de Reviuda. Jamín dicen, Yahid Shasab Bedin Hayab, un Yahid, un particular que hizo bajo la instrucción del tribunal, está Hayab. Tiene que traer Korban. Ok, Mai Reviuda, ¿dónde está la opinión de Reviuda? ¿Dónde la encontramos? De Tania, una braita que pone, si una persona se equivocó sin querer, basotá, haciendo una de las provisiones de la Torah, que sería karet. Entonces, ese pasuk viene y te dice de Reviuda, haré elus losham miutim. Aquí vemos 3 miutim. Este pasuk nos enseña 3 miutim, es para excluir. 3 palabras que excluyen. Nefesh, ahad, basotá. Y esas 3 vienen siempre cada una exclusión. Y entonces, por lo menos aquí podemos aprender la que es Beazotá, Aose Bipi Atzmo Hayab, para enseñar que si él lo hizo por sí mismo, él lo hizo por sí mismo, basado en sí, Hayab, Beorat Bedin, Patur, pues si fue por el tribunal, Patur, Man Rabanán, ¿y quién serían entonces los Jamim de Tania? ¿O dónde estarían los pies de Jamim de Tania? Esa es la braita, Adayani Omer, yo todavía podría pensar lo siguiente. Miut Kahal Shehatú, la minoría de un Kahal, del pueblo, un Kahal, que se equivocaron, Hayabim, tiene que traer un Korban, ya que el tribunal, si fuera por un error el tribunal no trae por ellos un Korban. ¿Por qué? Porque son minoría. Rob Kahal Shehatú, la mayoría del Kahal que pecaron, y Epeturim, van a ser patur de traer cada uno un Korban. ¿Por qué? Porque el tribunal, ahí sí trae si el tribunal, si el pueblo se equivocó por la instrucción del tribunal y son la mayoría del pueblo, traen Korban. Entonces, sería que el pueblo patur. ¿Qué significa? Si la minoría del pueblo hace un error, Hayab, porque el Bedín sería patur cuando es por error del Bedín. Y si la mayoría del Kahal lo hace es patur, ¿por qué? Porque el Bedín traería el Korban si fuera por instrucción del Bedín. Así podría pensar, Talmulomar me amaretz, por ejemplo, me amaretz, que afilu ruba, afilu kula, aunque la mayoría o completamente todo el Kahal se equivocaron, también tiene que traer ellos que un Korban. Ok, esa es la baraita un poco china, y el Gemara va a extenderse un poco en la explicación. Ok, vamos a ver. Bemay, ¿en qué está hablando la baraita? Y le masime que dice que está hablando. Bishgaga base, voy a leer como lee el Rashi, como se entiende el Rashi. Significa decir que lo que estamos hablando en la baraita, cuando la minoría o la mayoría del Kahal se equivocó, es un shogeg sin querer, shelo beorat bedin, que no por la instrucción del bedín. Si ese es el caso, bedin ma'avité, es obvio, el bedín que hizo, dice el bedín, el que hizo el bedín mi maitu shelo beorat, ¿acaso el bedín va a traer un Korban sin instruir nada? Porque la baraita pone ahí que el bedín trae. Entonces nosotros pues el caso. ¿Cuál es el caso de la baraita? Es beorá, obviamente, que el Kahal, minoría o mayoría, se equivocó por la instrucción del bedín. Ok, entonces si es así, veja que ketiv me amaretz, entonces así, cuando el pasuk dijo me amaretz, es para enseñarme, como dijo es para enseñarme que Bishgakam Masehu Dichtiv. Es para enseñarme que fue por un error sin querer y no por un error del Bedín. Entonces, si es así, o sea, si yo digo que el Beorá está hablando de que el caso de la baraita está dando Beorá,
que el Bedín instruyó, entonces así no puede ser, porque es aquí que tiene Me'aretz, el pasuk, cuando pone Me'aretz, que es el pasuk que trae la baraita, ese pasuk está hablando en Shgat Maseh, es un error del pueblo, no un error de la instrucción del Bedín. Entonces, aparentemente no me cuadra la baraita en ningún lado. Si lo pongo en error particular, entonces no me cuadra porque el Bedín tiene que traer un corbán. Si lo pongo en error del Bedín, pues trae un corbán cuando la mayoría pecó, no me cuadra el pasú que me trajiste. En la baraita me amares. Entonces no se entiende. Él dice la mará, él la hay que amar. Esta es la que habla la baraita. Vamos a ver la baraita. Vamos a ver. Dice, miut kahal shehatu bishgab maaseh. Si me quiere decir que es un miut kahal, una minoría del tzibur, shehatu, que se equivocaron, bishgab maaseh, por su propia acción, hayabim van a traer un corbán. ¿Por qué? She'en bedin meviim al yedehen par beorá. ¿Por qué? Porque si fuera un caso de instrucción, el bedín no traería un par. O sea, así leeríamos la baraita. Miut kahal, minoría del kahal, que pecó por error propio, tienen que traer cada uno un korban hatat, ya que si hubiera sido por instrucción del bedín, el bedín no trae un par. ¿Ok? ¿Qué se entiende? En hayabim. Se entiende que si ellos no traen, si el bedín no trae, es que ellos traen. Así se entiende. Es decir, que son ellos, miut, minoría. Ok. Yahol, si se entiende, hasta ahora. Yahol, rob, tzibur, shasubish, gaga, maseh, yupeturim. Tú puedes pensar entonces que cuando la mayoría del tzibur se equivocó por un error personal de cada uno, va a ser patur de traer un corbán. ¿Por qué? Share bedín me vi mal ejemplar, beorá. ¿Por qué? Porque el bedín, así dice Rashi, dice, porque el bedín, el tribunal, trae un corbán cuando es rob tzibur, que se equivocan por su instrucción. Entonces, y podría pensar entonces que rob tzibur, cuando se equivocan por sí mismos, no traen Talmud Lomar, me amaretz. Después trajo el pasuk me amaretz, que ese amaretz está hablando de un error personal. Y a filu rubó, que incluso la mayoría del tzibur que se equivoca por un error de ellos, tienen que traer corbán. ¿Por qué? Porque no fue por instrucción. Ok, esa sería la hidush de qué, de la baraita, que sale que tanto minoría del tzibur, tanto mayoría del tzibur, en un error personal, tienen que traer corbán. Ok. Y solamente, y también aprenderíamos que si el yahid, el personal, que es el miut, que se equivocó, un arad bedín, que el bedín no trae, él también trae. Estaría otro hidush. Ok, perfecto. Eso sería la opinión de Jajamim, ¿no? Ok, amarra papá. Dice Rabapá, ya va. Vamos a preguntar algo. Memay. ¿En qué ese Mimay? ¿Qué diga Mimay? ¿De dónde aprendemos que el Cajal tiene que traer corbán cuando es por el bedín, ¿no? Así dijimos, ¿no? Minoría del Cajal trae. Vamos a ver. Dilma, ¿no? Yo no sacaría esta deducción, porque Dilma quizás en minoría, mayorías por instrucción seguro trae el bedín, pero en minoría, lógico, pero bedín quizás nadie trae. ¿Por qué me quiere sacar que en minoría el bedín, en minoría del pueblo que se equivoca por la instrucción del bedín, el bedín lo trae, pero yo sí? No, quizás ninguno trae. Muy bien. Y aquí, cuando la hermana dice así, si en verdad esa es la cabana de la baraitá, que la minoría del cajal que hizo por la instrucción del bedín patur, más iría de madera al ruba de Kiuba. ¿Por qué la baraitá se fue a buscar el caso del rob tzibur que trae corbán? ¿Para qué se fue hasta ahí? ¿Para qué? Dice, ¿por qué salió del miut? Porque la baraitá empezó con miut y pasó a rob. ¿Para qué? La miklal no es para enseñarme, entonces que la cabana de la baraitá, ¿cuál es? Que hay una diferencia entre
el miut y el rov. De miut beorá, kaimale de mejai de beorá. ¿Por qué? Porque el Tana de la Baraita sabe, o sostiene, mejor dicho, que un miut, minoría de cajal, basado en una instrucción, tiene que traer el Corban. Por eso que la Baraita pasó del miut al rov. Y entonces esa sería entonces la pregunta de Rapapá. O sea, no la pregunta de Rapapá, así sería la pregunta contra Rapapá, porque Rapapá había dicho, quizás los enveló Bedín. Entonces la Gemara dijo, ya que sea así, muy bien. Ahora la Gemara dice, ya va. Vamos a volver a entender esto ahorita como dijo Rapapá, ¿no? Venedar beresh al miuta de Mejayev. Dice, si en verdad la Baraita quisiera en un principio encontrar que el Cajal, el miut del Cajal en verdad está Hayab Bishgal Mase, y después Nidar al Ruba, y después tuvo que llegar a donde que al Rov, Lihiuba Bishgaga Mase. Dice, no entiendo por qué se llegó entonces, cómo llegó a la Baraita a buscar una fuente que la mayoría va a ser Hayab Bishgaga Mase, no se entiende. O sea, si el Tana de la Baraita está buscando una fuente para miut Kahal, que tiene que traer Corban cuando es un error propio, entonces Ulbesov, entonces después que aprendió esto aparentemente, entonces Nidar al-Ruba le hace falta que enseñar que la mayoría va a traer Corban Mishgagá. No hace falta, es obvio. El Alav, hay que decir que mi de lo meader o mi de meadar al miut de Mejayabim, del hecho de que la Braitá buscó una fuente del miut que tiene que traer Corban Bishgamase, correcto, Ulbesot meader al Ruba, y después tuvo que también llegar al Rov, Lehiu Bishgamase, para llegar a que tiene que traer un Corban cuando ellos se equivocan sin querer por ellos mismos. Shmamina, juro, yo entendería que miut beorá hayabim hen kisvaus ira y se lo beorá bishega mase hayabim. Eso es lo que yo concluiría. ¿Qué es lo que yo concluiría? Repito entonces que miut beorá, minoría de Cajal, la minoría del Cajal que se equivocó bajo la instrucción, hayabim, están obligados a traer ellos un Corban. ¿Qué sería el Corban de ellos? Kisba o seira, una oveja o una cabra. Y también diría que Besheló Beorá, yo deduciría, que Seló Beorá, que si no es con instrucción, Bishgaga Mase Hayabim. También Bishgamase son Hayabim. Es decir, si no es instrucción, sin error propio, también fueron Hayabim. Entonces, a ti sería entonces, esa es la pregunta, entendería un poquito más la pregunta de aquí del papá. Entonces la Gemara dice, ya va, mis de Tarbayos Tamatnan, ya va. Las dos baraitot son Stam, y ninguna de las baraitas trae ningún nombre. Y entonces tú me dijiste quisiste decir que la primera fuera como revivida perfectamente y la segunda como Jamim, para aclarar las dos fuentes de cada uno. Entonces, de alguna manera, Memai de Kamaita Rabiuda Batay de Rabanán. ¿Quién te dice a ti que la primera es Rabiuda y la segunda es Rabanán? Emai puede ser al revés. Dice, no, man shamadle daris miut que hay gavna. ¿De quién tú escuchaste que estudia los miutim, las excepciones como dijo la Baraita? Revió aquí, de Tania, como dice la Baraita, Reviuda Omer. Vamos a ver una fuente de, así hemos estudiado antes, ¿no? ¿Se acuerdan? 3 palabras, 3 exclusiones de Tania. En el pasuk pone Zot Torat Haolahi Are Elu Shusham Miutim. Aquí viene la Torah, se llama Zot
Torat, Aolá, son tres, vienen minutín para exclusiones, para excluir casos de korbanot que están pesulim, que si ya lo subiste, lo tienes que bajar. No importa ahora la hachata de eso, lo que importa es que vemos que esta es la forma común de Rabbi de estudiar. Si es la forma común de Rabbi de estudiar, entonces podemos nosotros aceptar que la braita anterior, que tenía hablado de esa forma, las tres palabras que venían de qué para excluir otra cosa, pero venían en el mismo orden de ideas, quiere decir entonces que esa opinión, quién es la braita de Rabbi Yehuda, eso fue lo que dijo aquí, Rabbi Yehuda, y la otra sería Rabbanán. Viva el tema, la hermana trae otra prueba para saber que la primera es Rabbi Yehuda y la segunda es Jajamín, pues ya la veremos el próximo café. Todo lo bueno.